vamos a hablar de algo que está cambiando en el mercado inmobiliario, pero no te lo vamos a contar como lo hace todo el mundo, porque no se trata de saber si los precios están bajando o están subiendo. Se trata en realidad de si tú como comprador o como vendedor encajas en la siguiente ecuación con este contexto. Vamos a ver tres cosas fundamentales. La primera de todas es cómo está el mercado. Sabéis que os contamos cómo está en este preciso momento el mercado inmobiliario y cómo puedes encajar tú ahí en medio como comprador o vendedor. La segunda parte vamos a ver problemas que estamos hartos de verlos en Luxury Angels con nuestras operaciones y con nuestros clientes y que son súper comunes, donde estoy segura de que tú te vas a ver identificado con uno de ellos. Y en la tercera parte del directo vamos a responder en el consultorio de Luxury Angels a todas esas cuestiones que nos hacéis en redes sociales. Podéis preguntarnos aquí en el directo, en el chat de directo, todas esas cosas que os están pasando, y en la medida de lo posible os vamos a ir dando respuesta. Son preguntas que nos hacéis muy comunes y que estoy segura de que os van a ayudar a comprar y a vender bien en este momento en el mercado. Somos Ángeles Nieto y Rodolfo Moreno, y este canal es Luxury Angels, donde te ayudamos a comprar y vender tu casa. Así que vamos con ello, que el directo está hoy calentísimo. Bueno, pues sí, porque es verdad que se está diciendo mucho que el mercado está complicado, que está muy exigente, que está difícil, ¿no? Y en realidad, pues es verdad, ¿no? Porque no es porque esté roto. No se trata de eso, sino porque está más profesionalizado quizá, y te lo voy a explicar. Los bancos son más exigentes, ¿no, Rodó? Sí, ¿Cómo están ahora los bancos? Pues el sector financiero está empezando a apretarse, porque ve las cosas con el tema de la guerra de Irán. El vídeo que hicimos la semana pasada, pues se está viendo que el mercado se empieza a apretar, empiezan los miedos y que puede que suban los tipos de interés en algún momento. Ya lo está enseñando. Bueno, ya están subiendo, ¿no? Ya están subiendo. Los compradores están más filtrados, ¿no? Con respecto a la banca, ¿no? Totalmente, lo mismo. Y las operaciones son más exigentes. Entonces, esta es una de las primeras cosas que nos está alertando, que es ver que el mercado, bueno, ya sabemos que los precios están carísimos, pero que la banca pueda empezar a poner restricciones y las hipotecas se hagan más difíciles para los compradores, con lo cual eso puede que entre a ser una variable nueva en el mercado. Ángeles. Claro, efectivamente, y aquí hay un mensaje clave, Rodo, que sacamos como conclusión de lo que está pasando con el tema de los compradores y de las hipotecas, ¿no? Y es que antes se podía comprar casi sin estrategia, pero ahora mismo, en el momento en el que estamos, es imposible. Si no tienes una estrategia, si no tienes un método, si no estás con un proceso muy pensado y muy focalizado en cada uno de los trabajos que vas realizando, pues es muy posible que metas la pata. Totalmente. Bueno, hay expertos en financiación que ya nos están explicando pues el tema de las financiaciones, ¿no? Muy bien, nos lo están explicando pues en vídeos de YouTube, en televisión, ¿no? Nuestra amiga Monse, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, Monse Cespedosa. Y conseguir hipoteca ya no es algo automático como ocurría tiempo atrás, ¿no? Aquí viene el error que muchos cometéis a la hora de poneros a buscar, es que muchos de vosotros os ponéis a buscar casa, y nosotros estamos hartos de recibir en consultoría gente con el mismo patrón. Empezáis a buscar casa sin saber siquiera qué es lo que os podéis comprar. No habéis hecho ese trabajo previo, ¿no? Entonces, esto, si estás pensando en comprar tu casa, pues es un verdadero problema, porque te va a dar, en el futuro te va a dar problemas, y los problemas, ya sabéis que decimos aquí siempre, que se traducen en dinero, disgustos, pero sobre todo dinero. Porque una operación inmobiliaria realmente no empieza en idealista, no empieza cuando tú empiezas a buscar la casa. Que es lo ¿no? que encontramos la mayor parte de la Claro, gente, ¿no? Cuando vemos los anuncios. ¿Dónde empieza realmente? Empieza pues en la financiación. En la financiación. ¿Qué perfil tienes? ¿Cuánto puedes comprar de verdad? ¿Qué condiciones te van a dar en esa hipoteca? Porque oye, son temas importantes que te van a atar durante 25, 30 años o a saber cuántos, ¿no? Hasta que nos jubilemos. Entonces, ¿qué quiere decir eso, Rodó? Pues que el comprador inteligente hoy lo que no empieza pues viendo casas, sino que lo que empieza es entendiendo la capacidad real. Correcto. Esto es, o sea, la primera de las variables que estamos viendo cuando el mercado está loco, como anuncia nuestra miniatura, y es que parece que los precios se disparan y todo el mundo estamos ahí en una burbuja de que todo va para arriba, y la primera variable que vemos es que tienes que controlar. El comprador tiene que saber, y los vendedores también, dónde están los límites para saber dónde estás entrando. O sea, en un mercado como el que tenemos, que hay colas
para conseguir las casas y donde se pone un anuncio y aparecen 80 compradores en una hora, hay que ver quién de los 80 realmente puede comprar la casa y puede abordar la operación antes de una semana. Es que, fíjate, hay una gran diferencia de antes. Antes la validación del perfil económico del cliente era muy rápida, ¿no? Bueno, pues se ponían a buscar casa. Ahora realmente esa validación no nos sirve con que tu gestor te diga en la puerta de tu oficina, donde llevas trabajando toda la vida con ese banco, oye, sí, no te preocupes, que aquí tienes asegurado el 90%, ¿no? Lo hemos dicho en muchos directos y Sí. en muchos vídeos. O sea, ahora realmente la cosa está más compleja a la hora de pedir la hipoteca. Te validan de otra manera, te miran con lupa y bueno, solo falta que te pidan el ADN. Pero claro, es que el momento es complejo. Tienen que saber con exactitud que tú vas a poder pagar esa hipoteca. No se quieren meter en préstamos como ya nos ocurrió en la burbuja inmobiliaria, ¿no? De préstamos donde luego la gente pues no puede afrontarlo, ¿no? Sí. Y de hecho, fíjate, estaba escuchando esta mañana las noticias y decía que ya hay un porcentaje muy elevado de personas, escuchaba a María Matos de Fotocasa. Nuestra amiga María, Sí, un beso, si nos estás viendo. decía que ya hay un porcentaje muy elevado de familias que tienen que recortar la compra del supermercado por pagar el alquiler o por pagar la cuota de la hipoteca, porque les ha subido el tipo de interés. Y claro, bueno, tú, Rodo, es un experto en banca privada, ¿no? Y en financiaciones, Banca. pero... No bueno, solo privada. Bueno, vale. Pero me refiero que tú, por ejemplo, tú sabes explicar muy bien pues esos riesgos, ¿no? que tiene el que te suba la hipoteca un tipo porcentual muy bajito aparentemente, pero que en realidad se traslada a una hipoteca mucho más elevada. Y claro, cuando la hipoteca te sube a lo mejor 300 euros al mes, Pues la has liado. pues es que te hace un roto en el bolsillo, ¿no? Porque ya, oye, tienes que pagar colegios, tienes que pagar coche, tienes que pagar la comida, tienes que pagar la comunidad de vecinos, o sea, son muchas cosas, muchos gastos al mes que hacen que toda esa operación se descabale. Por eso es tan importante que hagas bien los números y que siempre, como digo yo, te pongas en el peor de los casos, ¿vale? Cuando te dan una financiación. Te pones en el peor de los casos porque para el mejor de los casos siempre estamos bien preparados. Con lo cual, bueno, pues hay que hacer muy bien esos números, ¿vale? Bueno, y si te quieres preparar, yo dejo aquí este QR si nos estáis viendo en la tele o no, para que podáis enviar un formulario y decirnos si estáis en un momento de comprar o vender casa, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Pues sí, os podemos ayudar. Eso es. Entonces, ¿qué está ocurriendo realmente ahora mismo en el mercado, Rodo? Pues la situación es la siguiente, veréis, después de mucho tiempo, a veces puedo hacer un resumen rápido. Lo que nos encontramos aquí por toda la parte del mundo inmobiliario es que estamos como locos, todo el mundo con que no hay casas y hay una demanda enorme. En este año pasado, el 2025, se cerraron unas 715.000 operaciones de compraventas, con los precios subiendo desde hace 2 años. Entonces, por un lado parece que la situación es insostenible en cuanto a nivel de precios porque está todo caro, pero por otro se siguen vendiendo esas 715.000 viviendas. Entonces, la primera conclusión es que sigue habiendo operaciones, se compran y se venden casas, pero la segunda es que no todo el mundo puede entrar en juego. Y aquí vais a ver y podéis poner comentarios de cuáles son las razones por las que creéis que está pasando, porque hay mucha gente, es muy fácil decir, oye, pues mira, es que viene la demanda extranjera. La demanda extranjera es un 15% de esas 715.000 operaciones. Es que vienen todos los ricos y compran en el barrio Salamanca. Muy bien, en el barrio Salamanca hay 8.000 casas. No son las de toda España, no están comprando toda España. Pero no todo el mundo, lo que ocurre en este momento es que con la subida de precios llega un momento en que al final la capacidad económica de la gente del ramo medio y bajo, o sea, del común de los mortales que podemos comprar casa, no todo el mundo puede entrar en juego. Desde que tienes que ahorrar un 20% más un 10% adicional casi para impuestos y para gastos y para tener reserva, tienes que tener un 30% de una casa. Y Como poco, en Barcelona... Y una casa ya en Madrid, dispara. sí, todavía más. En una casa, por ejemplo, en Madrid, pues ya cualquier cosa, o sea, 70 metros empieza a acercarse a los 450.000 euros. Entonces, tener ahorrados 100.000 euros, 120.000, 2 nóminas buenas para que te den una hipoteca, para poder pagar una hipoteca de prácticamente 350.000, 360.000 euros, no todo el mundo. Y entonces, ¿qué queremos decir? Que no todo el mundo puede entrar en juego. No es que haya menos compradores, pero hay
menos compradores preparados. Exacto. Y esto, atentos los vendedores, porque también lo tenéis que saber. Hombre, claro, porque esto también afecta a los vendedores, sin lugar a duda. ¿Cómo afecta? Que nos Afecta encontramos- directamente al que vende, porque se da un problema real, Rodo, y es que cuando ocurre esto, cuando gente que no tiene esa capacidad económica, que no ha hecho bien los números, que no sabe lo que se puede comprar, lo que se puede permitir, está visitando su casa, hay visitas sin capacidad real de compra. ¿Sabes? O sea, no llevan dinero suficiente para comprar esa casa que están visitando. Entonces son visitas que no valen en absoluto. A nosotros nos llega mucha gente que ha estado visitando desde hace 3 meses, 2 años, o sea, una barbaridad. Están visitando y no han hecho no han estudiado su capacidad financiera desde el principio. Entonces, cuando nosotros les preguntamos 4 datos, y es que no hay que saber mucho, es que hay que saber los datos correctos. Cuando indagamos un poquito en su perfil económico, nos damos cuenta de que están están visitando casas que no se pueden comprar. Pero yo lo entiendo. O sea, Es la ilusión. Tú no te pones con la gente después. Imagínate que llevas buscando 5 años casa. Estás viendo cómo todo el mercado sube. Vas para allá. Entonces de repente ves que ahora mismo has perdido ya 3 casas los últimos 3 años porque no has llegado a las visitas. A la primera que sale un anuncio, yo voy a verlo. Es que Claro, no sé. Rodo, pero ocurre otra cosa y lo vais a entender perfectamente. Si vosotros estáis visitando casas que no podéis comprar realmente, el problema es que si firmáis un documento, y sobre todo con estas prisas que hay ahora de tienes que firmar porque si no te quedas sin la casa, porque es que me ha dicho otro que va a hacer una oferta, está No, a punto detrás de ti viene otro y no sé qué, y es que tengo un montón de interesados. Al final te entran las prisas y si tú firmas algún documento importante, contractual, que eso va a misa, como es un documento de oferta, con muchas de las agencias inmobiliarias que estamos viendo, que para hacer una oferta tienes que soltar 5 o 6.000 euros de reserva. Si tú haces eso y luego posteriormente firmas un contrato de arras y te pones a buscar hipoteca, hay muchas operaciones que se pueden caer, no llegan a materializarse y ahí tenemos un problemón, porque el comprador pierde el 10% de las arras que haya entregado y el vendedor pues sí, estará muy contento porque se queda con esa reserva, pero tiene que empezar de nuevo otra vez el proceso de venta, o sea, es un rollo. Aquí ¿vale? ya sabes que todo el mundo va a decir, el que no esté en este caso, que menudo problema para el vendedor coger el 10%. Bueno, ya Pero obviamente para ellos es mucho menos Lo es. problema que para el comprador. Pero el comprador, oye, perder un 10% de 500.000 euros, no sé si a vosotros os sobra realmente. Y la gente pleitea, o sea, que nadie lo vea que es tan fácil como, bueno, es que he perdido mi dinero un 10%, sino que alguien empezará a decir, oye, ¿qué hago para recuperar ese dinero? Porque no me han dado la financiación. Pero pleiteando te vas a 2 años. Te Por vas a 2 cierto. años de juicio. Ponte a recuperarlo, paga un buen abogado, paga un procurador, pasan 2 años y que luego pues la sentencia sea favorable a ti, que bueno, puede ser o puede ser que no, depende de quién sea el vendedor. ¿Me dejas ¿vale? un inciso aquí, por ejemplo? Sí. ¿Sabéis que en Cataluña las operaciones de compra-venta están condicionadas a que el comprador le den financiación? Eso está genial. Pero fíjate, eso es una cosa, si el mercado ya es difícil en España en general, en todos los sitios, es que además, bueno, en Cataluña es muy difícil comprar y vender casas, o sea, lo tenéis dificilísimo. Y cada vez más difícil. Yo me quito el sombrero por todos los que trabajáis en Barcelona, que nosotros tenemos buenos colegas allí y madre mía, ¿cómo es posible que podáis facturar y que podáis manteneros vivos? No, y comprar y vender vuestras casas. Bueno, total. Pero te quería decir que está esa diferencia, en cambio en el resto de España, ¿no? O sea, las arras, bueno, pues no están condicionadas. La mayor parte de los contratos, el 90 y pico % se hace un contrato donde dices, oye, yo lo voy a comprar, pero no vale que digas, es que al final no me dieron el dinero. O sea, el vendedor y no penséis ni por asomo que un vendedor os va a condicionar el contrato de arras a que os den la hipoteca si estáis fuera de Cataluña, ¿vale? En absoluto, pero tiene todo el sentido. Si yo fuera vendedora, si yo vendiera mi casa, tengo un montón de interesados que pueden comprarla. ¿Por qué te la voy a condicionar a ti si tengo a un segundo o un tercero que ya la llevan preaprobada o que vienen con dinero ya contante y sonante? O sea,
es absurdo. No lo voy a condicionar, yo tampoco lo haría, como os digo, ¿no? Entonces, por favor, antes de meteros a firmar ningún documento, hay que saber muy bien que vas a poder pagar esa casa y que vas a poder obtener previamente la financiación, ¿vale? Entonces, hay también unas expectativas irreales, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué nos pasa a la gente? Que siempre ya hemos soñado con que mi casa yo me la puedo permitir y luego... Si siempre lo hemos hecho, ahora pues que mira, somos más pobres. Vais súper ilusionados a ver esa vivienda que vale 550.000 euros, emocionadísimos porque habéis visto la casa de vuestros sueños y queréis firmar ya mismo una reserva, pero son expectativas irreales, por lo que os acabo de contar. O sea, por favor, poned los pies en el suelo antes de poner a buscar. Haced bien los números, ayudaros de un profesional, de un broker inmobiliario, de Luxury Angels, en fin, de alguien, no de un amigo, ni tampoco del gestor que te atiende en la puerta de la Caixa o de ING. No, por favor, sentaros con alguien que realmente sepa hacer esos números y que os pueda ayudar a dirigir toda la operación de manera correcta, ¿no? Por eso hay que tener una idea clarísima cuando tratas, por ejemplo, de vender tu casa. Estábamos hablando de este riesgo de los vendedores, sí, ¿no? Que son, bueno, pues también es frustrante para ellos porque sí, está pasando Tokiski por su casa y resulta que nadie le hace una oferta correcta, o si le hacen una oferta correcta y está súper contento, pues espérate a que no se caiga la operación, porque los señores no tienen dinero para pagarte, ¿vale? Claro. Hoy me dejas que te hable de los vendedores aquí, sí, porque yo que voy viendo todos los comentarios del canal y toda la gente y todos estos años haciendo vídeos para comprar y vender casas y tratando de ayudar a la gente, entonces claro, mucha gente cuando no entra todavía al mercado inmobiliario estás diciendo, bueno, a ver cuándo bajan los precios. Claro, esto es horroroso, pensando que llevamos 13 años de subida, ¿no? Y que hay gente que piensa, es que a vosotros los inmobiliarios os interesa que suban los precios. Y digo, pues sí, para la gente sí, pero yo pienso en mis hijos. Es realmente difícil pensar que se puedan comprar una casa o tus hijas con los precios que hay. Es imposible, van a tener que pagar 10, 14 veces sus salarios, cosa que es imposible comparado con hace 15 o 20 años. Pero ahora mismo en el mundo de vendedores hay mucha gente que piensa, bueno, pues a ver, ahora todo está inflado, los precios están inflados en Idealista un 15, un 20% más y están ahí por los precios esperando a ver si bajan un poco y tienen una oferta buena. Esto es lo que espera mucha parte del mercado, pero por otro, la realidad que nosotros llevamos viendo, y mira que nos ha parecido que los precios subían mucho, es que sigue el mercado, sigue y sigue subiendo. O sea, quien tiene ladrillo, aquí no hay nadie pero no hay nadie que piense lo voy a regalar, sino que todos nos volvemos egoístas y cuando tienes algo que sube lo quieres vender al mejor precio posible. Claro. Perdón este inciso de mundanidad. No, pero es verdad, por eso aquí tenemos una idea clarísima, ¿no? Cuando tratas de vender tu casa, pues hoy vender no consiste en que tengas muchas visitas, para nada. Para nada, eso no es o sea, es buen síntoma, parece buen síntoma, pero no te va a ayudar a vender la casa. Lo que realmente te va a ayudar a vender la casa es tener compradores que pueden comprar. Compradores buenos. Que estén validados, que cuando... Mirad, os pongo un ejemplo. Nosotros lo hablamos el otro día también en el directo y es que me gusta mucho incidir en esta idea porque realmente vemos... ¿cómo decirte? El poco filtro, ¿no?, que pasan en algunas agencias inmobiliarias. Por cierto, antes de hacer este inciso, hago otro, ¿vale? Y es que el otro día nos pusieron un comentario, un chico que trabajaba en una agencia inmobiliaria, un comentario en YouTube del anterior directo y nos decía que por qué nos metíamos con las agencias inmobiliarias. No, nosotros, y además... Te digo, no vio el vídeo completo. Sí, no. Evidentemente vio un fragmento solamente, porque nosotros nos hartamos de decir que estamos encantados con los profesionales que trabajan bien, que nos encanta trabajar con ellos, que disfrutamos la operación porque nos ayudan un montón, pero que luego está el lado oscuro... en la parte que no nos gusta y son esos profesionales pues que no hacen bien su trabajo, que tratan de engañar al comprador o que hacen una venta absolutamente sin estrategia alguna, simplemente porque lo plantan en Idealista, ¿no? Entonces, pero normalmente, o sea, que hay personas que no son buenos profesionales. Claro, pero como en todas las profesiones. Totalmente, solo que en esta... Búscate un fontanero. Nosotros recibimos, o sea, a nivel de agencias inmobiliarias, pues vemos mucho la presión de la gente que ha sufrido porque no le han tratado bien. Y entonces eso se supone que lo ha hecho alguien. Solo decimos eso. Entonces cuando vemos gente buena decimos chapo.
y trabajamos con mucha gente muy buena que ayuda mucho a la gente. Eso también tenemos que poner esa lanza a favor para todo el que ve aquí que nosotros queremos ser honestos somos honestos y somos desde que empezamos a trabajar y diciendo, mira, pues hay muchas cosas que no podemos coger porque no nos podemos comprometer, ¿verdad? No, efectivamente. Y decía que cuando nosotros llamamos, por ejemplo, a las agencias inmobiliarias para preguntar por un producto que tienen comercializado en un Idealista, un Fotocasa, en cualquier plataforma digital, nos asombra mucho porque no nos hacen preguntas. O sea, no preguntan, oye, pero bueno, averiguan qué perfil económico tenemos, qué perfil personal, si nos encaja la casa, si nos encaja la zona, qué estás buscando. No, directamente lo que nos dicen, ¿quieres hacer una visita? Y nos quedamos así como diciendo, ostras, sí. Pues como no filtres, aquí te van a colar. Claro, a ellos les interesa porque esa agencia inmobiliaria, si lleva muchas visitas a ese vendedor, el vendedor puede pensar que la están trabajando muy bien. Oye, ¿cuántas visitas me traen a esta casa? Pero sí. ¿Hay oferta? Claro. ¿Oferta realista? ¿Hay una estrategia de precio? Si no se vende no sé cuántas semanas, vamos a hacer este cambio en la estrategia y vamos a dirigirnos por este otro lado para darle un empujón a tu casa. ¿Esas ofertas se materializan por escrito y son personas que pueden comprar realmente tu casa, que tienen esa capacidad económica? Bueno, pues ahí es donde está el tema importante, ¿no? Entonces, dicho lo cual, todo esto... Mira, el mensaje de Pedro Sánchez. Pedro, o sea, este es el presidente que nos está viendo, ¿no? Pedro nos ha visto ya más de sí, la Pedro, inmobiliaria. Estás ahí de vez en cuando, te vemos. Solo quiere vender la casa al mayor precio, pero no ayuda a nadie, solo a ellos mismos. Bueno, hay de todo, Pedro? Sí. Hay agencias que está claro que tienen un objetivo. Igual que pues nosotros cobramos por ayudar a la gente a comprar y vender, pues esas agencias inmobiliarias quieren vender su producto, ¿no? Igual que pues el fontanero quiere, como os decía, quiere cobrar su trabajo, ¿no? O el que vende televisores, ¿no? Pues trata de venderte al mejor precio posible. Pero es verdad que aquí es donde cambia completamente el resultado de una operación de compraventa, dicho lo cual todo lo que acabamos de ver, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando...? Yo haría ese inciso de que sí, que quiere vender al mayor precio posible, pero no olvides que el vendedor quiere vender al mayor precio posible. Claro. Entonces, el luego hacerlo bien y que las dos partes estén contentas, ahí sería la labor de agencia de haber hecho bien. Decir, mira, la persona, toda ha sido una operación pues, razonable, ha habido un poquito de cesión en cada uno y hemos enseñado todo lo que había y hemos tenido en cuenta las circunstancias personales. Para mí eso es chapó, es una operación donde todo el mundo quede contento. Porque al final, oye, uno quiere comprar una casa, está enamorado de eso y otro quiere vender y sacar un dinero porque hará otra cosa, ¿eh? Hemos visto gente llorar en una notaría por vender un ático por 4 millones de euros. Sí. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Y decíamos, ¿pero qué le pasa? Y dice, bueno, pues pero le pasa una cosa, que era su proyecto de vida durante 40 años. Madre mía. Lo que estaba transmitiendo. Y tú dices, bueno, pues ya con el dinero, pero dirá, no va a volver a tener esa casa ni esos 40 años de vida. Entonces, bueno, yo entiendo a todo el mundo. A ver, eso es que las cosas subjetivas y los sentimientos en el tema de compraventas está muy a flor de piel, ¿no? Entonces, bueno, pues dicho todo esto que os acabamos de contar de cómo está el mercado inmobiliario, cuando hay más exigencia en las financiaciones, en los compradores, en las ventas, o sea, cuando hay mucha más exigencia en el mercado, o tienes, como os decía al principio, un método, tienes una estrategia, sabes muy bien qué pasos tienes que ir dando con seguridad para no meter la pata, o estás perdido, vas a tener problemas seguro. Nosotros eso lo vemos todos los días, ¿verdad, Rodó? En las consultorías. Los compradores que creen que pueden comprar más de lo que realmente pueden, ¿vale? Lo que hemos hablado antes. Y mirad, nosotros, por ejemplo, tenemos un formulario que os enseñamos ahí de cómo, oye, ¿qué problema tienes? Rellena los datos y dinos qué quieres. Y enseguida cuando decimos, ¿cuál es tu presupuesto? Pues hay gente que dice, pues mi presupuesto... Bueno, primero que no decimos la verdad, ¿no? Si tú tienes 300.000 euros, dice, yo le digo que 200, a ver si cuela. Como si el mercado estuviera que puedes comprar duros a peseta. Pero lo segundo es que hay muchas personas, o sea, que cuando estamos haciendo esto no acaban de saber, oye, pues es que una cosa es el precio de la casa, pero además del precio de la casa van a estar los gastos, notaría, registro, impuesto de transmisiones patrimoniales, oye, que es un 10% más. ¿Y eso qué es? Que me quede pelado, ¿no? Luego vas a tener, a partir del primer mes vas a tener que pagar una hipoteca, ¿sabes lo que viene? Seguros, vas a tener que pagar el IBI, comunidad. Vas a tener que pagar la comunidad, te van a venir de ramas a lo mejor, vas a tener que hacer una pequeña reforma, decoración, o sea...
que esa parte de números es lo primero Prepara de todo, ¿no? dinero. Así que para eso... Oye, pero a nosotros también nos pasa lo contrario en las consultorías, ¿eh? Ojo, tenemos los dos casos. Hay gente que nos explica que quiere comprar y nosotros en esa consultoría tan solo entre 45 minutos, una hora, os damos la estrategia clarísima de vuestra compra, ¿vale? O de vuestra venta. O sea, lo tenemos clarísimo. Porque es que lo hacemos desde hace años. O sea, sabemos perfectamente cómo hay que hacerlo. Sí. Si tienes un problema, nosotros ya eso nos ha ocurrido 80 veces. Sabemos cómo solucionarlo, no cómo solucionarlo, cómo preverlo realmente, ¿no? Para que no llegue a ocurrir. Sabemos cómo está el mercado, por dónde hay que dirigir para que nos den la mejor financiación, a qué bancos hay que pedirla. Todo. ¿Cómo negociar? O sea, lo sabemos todo. Entonces, cuando alguien en esa consultoría nos cuenta, oye, mira, yo quiero comprar en esta zona de Madrid, tengo tanto de ahorros, mis padres me van a hacer una donación, pero todavía no lo han hecho. Me voy a juntar con esto, pero tengo también un fondo que no quiero tocar y quiero comprarme una casa de 520.000 euros. Pues es que enseguida sabemos si se la puede permitir o no. Hacemos unos números, tú, y te decimos, oye, es que no te puedes comprar una casa de 520.000 euros ni aunque vayas al 90%, porque tu ratio de endeudamiento está en un 45%. Ningún banco te lo va a permitir, ¿no? Pero también vemos el caso contrario, de gente que viene muy comedida, muy constreñida, y resulta por que se puede miedo, comprar una y resulta casa que se puede permitir una casa mejor superior. que nosotros. Exacto. Entonces, eso hay que valorarlo también, porque a lo mejor estás viendo casas en 350.000 euros y te puedes comprar una casa de 410.000, ¿vale? Entonces, eso es importante, que un gestor, que un profesional te dé esa visión global, porque todos venimos con problemas personales, con problemas económicos, con historias de tiempos y tal. Entonces, alguien que asiente todo eso y que lo ponga sobre papel. Vale, entonces si me permites... Uy, esto no, esto de aquí. Como me hace mucha ilusión que he descubierto que nos estáis viendo en directo en vuestros salones, que muchas de las personas ven los directos de Luxury Angels en el salón de su casa. Entonces, si nos estáis viendo y queréis atendernos o que os pasemos una consultoría, escaneáis, echáis una fotito a... ¿Dónde es? Aquí, al lado de la cabeza de María Ángeles, y ahí tenéis eso. Bueno, luego hay otro problema. ¿Me dejas la segunda parte? La otra que veo es la de los vendedores. O sea, de problema que vemos todos los días. Se supone que tenemos hecho un guión, ¿eh? Vendedores que piensan que su casa vale más Exacto. porque ven anuncios irreales. Entonces, atención, vendedores. Cuando veis los anuncios de Idealista, hay una parte que son los anuncios de Idealista y otro en lo que se cierran realmente las casas. Entonces hay gente que pierde el tiempo poniendo su casa un 15%, un 20% más caro que lo más caro del mercado. Entonces resulta que si tú pones el 15% porque piensas que tu vecino ha vendido por 1 millón y tú lo pones por 1.150.000, pero resulta que es que tu vecino no vendió en 1 millón, sino que el anuncio estaba en 1 millón, pero cerró en 900, pues tú estás un 30% por encima del precio de mercado. Entonces, hasta que eso se corrija, te vas a tirar un año. Y esto lo vemos así. Sí, realmente por eso es tan importante hacer una valoración del precio de vuestra casa, del precio que tenéis en mente, ¿no? Y muchas veces nosotros lo que hacemos con esos vendedores es bajarles un poco los pies a la tierra, ¿no? Un poco bastante. Pero además, creo que es importante que entendáis el mercado inmobiliario, que entendáis los testigos, que entendáis la proyección que lleva el mercado, que entendáis, bueno, pues el parón que está habiendo ahora con determinados tipos de vivienda que no se venden, que están paralizadas o que tardan más en venderse, ¿no? Sí. Ya no está la alegría que hacía 1 año y medio en vender y en comprar. Ojo, que el mercado está en algunos sectores paradito. Entonces, es importante que alguien te haga esa estrategia, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos, ayudamos a vendedores a hacer esa estrategia, decir, oye, tu casa, tu precio válido es este, entre este y este, damos una horquilla, ¿no? Pues esto vendes rápido, esto vendes en un tiempo moderado y el otro te va a costar más venderlo y a lo mejor hay que hacer rectificaciones en el futuro. Y hacer un planning, pues si a los 15 días este piso no ha tenido visitas, no ha tenido ofertas o no hay movimiento, pues hay que hacérselo ver, Cuando me dice la gente, no, es que mi piso, yo lo voy a aguantar ahí. Bueno, tenemos un caso de un cliente nuestro que lleva pues más de 6 meses a la venta. Y nosotros desde el principio le dijimos que tenía que bajar el precio. Lo ha bajado después de 6 meses, pero son 6 meses que ha estado perdiendo el tiempo y lo hemos estado perdiendo nosotros, claro, obviamente. Mercado de casas de lujo, para los que estáis ahí,
que sepáis que parece que todo lo están comprando compradores de Sudamérica y resulta que en el primer Que no, trimestre de este año llevamos un descenso de casi un 10% de las va. operaciones. O sea, que ya está la gente al límite. Luego lo vamos a ver en las preguntas, pero hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué están los precios? A poner, mira, oye, me gustaría saber por qué los precios que manejan en España son similares a los de Estados Unidos, cuando tengo entendido que el precio de la vivienda en Europa suele ser más bajo que en Estados Unidos. Sí. Lo que ocurre es que las capitales de España, o sea, en las capitales de provincia, vamos, Madrid, Barcelona, las grandes Valencia, ciudades, Málaga, están teniendo una subida disparada. Hay gente que está ya comparando Madrid con Londres, que lleva una bajada de un 13% en los precios de la vivienda del año pasado, un 13% de bajada. Sí, sí. Y estamos comparando Madrid con Londres y con Estados Unidos, que quiere comparar con Nueva York, con New York o con Los Ángeles, con New York. Total. Entonces, hay gente que dice, perdona, que es que no comparas manzanas con manzanas, que vale muy bien que somos un país muy atractivo, pero que aquí la gente ganamos la tercera parte que en Estados Unidos. Entonces, verás casas que hay más caras. Perdona, No, inciso. totalmente. Y, por ejemplo, eso que hablabas tú de los compradores extranjeros, bueno, la zona noroeste de Madrid, todo lo que es Pozuelo, Majadahonda, La Rozas y sobre todo Boadilla del Monte, que ha crecido una barbaridad y que está tremendamente bonito, que yo aconsejo a la gente que mire Boadilla del Monte para poder residir, porque van a estar encantados. Yo vivo allí, por eso lo digo. Es un sitio precioso. Por eso le digo. Entonces, allí prácticamente hay muchísimo, un porcentaje altísimo, muchísimo mayor de residentes españoles, de gente española que compra vivienda en Boadilla del Monte. Pero todo el mundo quiere, luego para la parte de demanda extranjera. A ver, la gente queremos vivir donde se viva bien. Que yo os lanzo aquí un mensaje que a veces cuando compartimos algo bueno no queremos que nadie más lo tenga, ¿no? Ya, y es para mí. Pero oye, pues a Boadilla pues también vendrá gente buena. Hay unos chalets impresionantes. Hombre, perdona, Boadilla está llena de gente buena. ¿Qué dices tú? No, que quiero decir que es un sitio muy chulo y que se irá llenando de más gente y más demanda extranjera, porque la gente al final, lo bueno, hombre, claro. Lo que tiene Internet es que lo ves. De hecho nosotros cuando ayudamos a gente a comprar, pues el que tienen a lo mejor sobrevalorado el barrio de Salamanca y está ya saturadísimo el barrio de Salamanca con unos precios desorbitados, pues oye, les derivamos a la zona noroeste, que está fantástica para invertir. Bueno, hacemos esta mini conclusión en esta parte de para compradores y para vendedores. Como hemos dicho que el mercado está de locos en nuestra miniatura, os hemos llamado la atención porque es verdad que lo vivimos. Está muy difícil para compradores y los vendedores también estamos empezando a ver, ojito, cómo vendemos las casas. Compradores, entender la capacidad real, tener una estrategia. Habéis tenido experiencias ya con otras cosas, hay que ponerse las pilas para hacer los deberes rápido. Y luego buscar, buscar. Es. Y vendedores hay que filtrar la demanda y ser realista y trabajar pues con compradores que digan, oye, no es la primera visita que un señor te diga, sí, se la compro, sino pues hay que también estar despiertos. Claro, con lo cual, chicos, no se trata de hacer muchas visitas, para nada, se trata de que las visitas sean las correctas, ¿vale? Para que uno pueda vender y otro pueda comprar de la manera más adecuada y más ágil posible. O sea, y que no haya ningún disgusto por medio, ¿no? Ni pérdida de dinero. Mensaje, yo creo, de tranquilidad aquí. Después del mercado está de locos, pero no queremos asustaros a nadie, sino daros esta conclusión. El mercado sigue funcionando, se va a seguir comprando y se va a seguir vendiendo. Se anticipan subidas seguramente más moderadas este año 2026 de precios, pero lo hay. Y os lo digo, por ejemplo, con un amigo mío, Javier, mi amigo Javier Ubiña, que el otro día me preguntaba, oye, mi cuñada se quiere comprar casa, ¿te puedo preguntar una cosa? Y yo digo, ¿qué quieres, Javier? ¿Qué pasa? ¿Crees que es buen momento para comprar? Y digo, hombre... La pregunta del millón. Pero qué raro, si esta pregunta no nos la hace nadie. Y digo, pues mira, el año 2019 y 2020 nosotros hablamos de que podría estar porque el mercado estaba aflojando. Y pensábamos que estaba aflojando ahí a finales del 2019. Vino la pandemia y yo ahora mismo, sinceramente, lo que pienso es que te compres la casa si te encajan los números. Si puedes pagar la hipoteca y estás ahí, correcto. Pues no sé si este año dicen que las estimaciones aquí no son las nuestras, o sea, hablamos siempre de bancos de inversión, ¿no? Son las estimaciones de Bankinter, las estimaciones de BBVA, pues las estimaciones de la Caixa, con sus servicios de estudios que tienen a gente trabajando para esto, para decir, mira, según la demanda, estamos viendo demanda nacional, demanda extranjera, según la oferta, que no se construyen más casas, y según lo que hay en transacciones, pues es probable que suba entre un 3 y un 3,5, pues están hablando del 2026. Y que a lo mejor el 2027 puede que el mercado esté más flojito,
¿Cuándo? Si hay subidas de Euribor continuadas, si continúa la guerra, si hay situaciones de inflación, subirán los tipos de interés y eso hará, cuando te suben los tipos de interés, todo cuesta más, los préstamos, y ahí pues eso hace que se retraiga la economía. Claro, pero Dicho esto, siempre decimos lo mismo. La idea es que puedas meter cabeza en el ladrillo. O sea, la gente joven, ¿no? Que pretende comprarse siempre la casa ideal, ¿no? Hay mucha gente que llega a Luxury y dice, sí. oye, me quiero comprar una casa de 3 dormitorios para cuando tenga hijos, para no sé qué, no sé cuánto. Oye, entra en el mercado inmobiliario, cómprate algo adaptado a tu perfil de ahora, porque es lo que realmente puedes comprar y lo que necesitas. El día de mañana, pues oye, mejorarás laboralmente, cogerás un tipo de interés más interesante, lo que sea, para que puedas dar el salto y a lo mejor pasar a otra vivienda cuando ya tengas otras condiciones personales diferentes, ¿no? Pero la idea es que podáis entrar en el mercado inmobiliario lo antes posible, porque bueno, ya lo sabemos, la revalorización históricamente ha ido así. Tiene sus bachecillos, pero si tú haces zoom en esa estadística, nos damos cuenta de que al final va todo hacia arriba. Siempre hay revalorización. Siempre no. Hay que saber comprar, ¿eh? Hay que saber comprar para que esa revalorización se dé. Yo, para la gente joven, ahora que lo tomamos aquí, os quiero mandar un mensaje de esperanza para la gente que dice que es que los jóvenes, si hubierais ahorrado y no sé qué, nada. Dejaros de rollos. Las personas mayores ahora gastan más dinero que gastaban sus padres y a vosotros os está tocando una situación mucho más difícil. Así que lo que tenemos es que ser comprensivos y pensar que una generación está acumulando riqueza con casas compradas más baratas, aunque trabajaréis mucho, y todos hemos trabajado, yo llevo 30 años trabajando, pero una casa en los años 80 o a finales de los 70 eran 2 o 3 veces el sueldo de una persona media. Y ahora no son entre 10 y 14. Esa es la comparación. Entonces la gente joven lo tiene muy difícil, les tenemos que apoyar. Hay que traspasarles las casas o el dinero o ayudarles con la entrada. Pues mira, porque si no, lo tenéis muy complicado. al paso que vamos, heredaremos los de la media de 50 a 55. A los 90. Heredaremos a los 75. Ya me dirás para qué narices queremos heredar a los 75. Y nuestros hijos heredarán, pues, a los, yo qué sé, cuando tengan 80. O sea, ¿cómo está la vida? No, hay que echar una mano. Para cerrar este bloque, ¿vale? Y pasar al siguiente. Más que preguntarte si es buen momento para comprar o vender, ¿no? Que es la pregunta del millón, realmente lo que tienes que preguntarte es si estás tomando decisiones con información adecuada o simplemente estás improvisando y te estás dejando llevar en el momento en el que estás, ¿no? Esa es la pregunta clave. ¿Lo estás haciendo con cabeza o lo estás haciendo porque te apetece, te da el impulso y vamos a ver qué sale, ¿no? Porque si vamos a ver qué sale, estoy segura de que te va a salir fatal. Y cuando hagas esta reflexión, tenemos un vídeo muy bueno de es buen momento para comprar, sí. Es cuando sea tu momento. Pues cuando sea tu momento tienes que estar preparado y entrar. Y vete a entrar porque el mercado está difícil. Y si es para vender, también hay mucha gente que dice, oye, que esto de la guerra me da miedo. A ver si va a pegarse una piña a esto y van a bajar los precios. Quiero poner la casa en venta ahora, porque oye, no sé si dentro de 3 años voy a estar aquí o me quiero retirar, me quiero jubilar, quiero hacerlo en casa. Así que cada uno que tome la decisión en el momento que esté, es lo que decimos. Exacto. Que no te precipites. Y si no, preguntáis a Luxury y os decimos en qué momento estáis, que lo vamos a saber rápidamente. Bueno, y para pasar al segundo bloque del directo, aquí hemos visto un poco cómo está el mercado y cómo tienes que encajar, cómo tienes que tratar de encajar en esa ecuación, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los casos reales que nosotros nos encontramos todos los días y que son súper comunes, súper normales caer pues, en uno de esos errores, en uno de esos casos, con lo cual si nos estás viendo, escúchatelos porque a lo mejor te identificas con alguno de ellos, ¿de acuerdo? Y además es que cuesta bastante dinero a compradores y a vendedores. Entonces, déjame, antes de continuar, que venga. te explique lo importante que te suscribas a nuestro canal. En otros vídeos te hemos explicado pues, cómo está el mercado en cada momento, las alertas, que si no compres no vendas, y nosotros te enseñamos cómo debes hacerlo con criterio. Oye, la verdad es que estamos muy orgullosos, hemos hecho más de 1000 vídeos desde el año 2019, Dios mío, no sé cómo podemos estar más jóvenes. En esta jungla, que es una jungla. Eso es, y nos hemos llevado palos por todos los lados, por la gente de las agencias, porque no digáis eso que no vamos a vender, por bueno, la aquí gente somos muy de transparentes, los compradores, sí. porque los pisos están muy caros, pues sí. Si nos estáis viendo por primera vez en este vídeo,
os aconsejo que echéis en YouTube atrás a todos los vídeos que tenemos ahí, a todos los directos, porque os va a ayudar un montón. Y es verdad que si te suscribes a nuestro canal nos ayudas a que YouTube nos ame, eso es lo primero, y que siga enseñando pues nuestros vídeos y sobre todo pues que a nosotros nos hace muchísima ilusión querer cambiar las cosas, os estamos dando formación de manera gratuita, pues que menos que os suscribáis y contribuyáis a que este canal sea cada vez más grande y más interesante. Y que nos ayudéis a mantener la ilusión, que estar haciendo vídeos aquí todos los días cuesta un montón, así y que le das a un like. para adelante, venga, vamos a ir a estos errores. Vamos a ver con los errores, Rodo. El primer error con el que nos encontramos ¿cuál nosotros, es? Dípelo tú, porque yo ya no lo sé, de todos los que veo. Bueno, pues... es más de lo mismo, ¿no? De verdad que es el primer error que encontramos, buscar una casa sin tener esa capacidad real de compra. Ponme un ¿no? ejemplo. Un ejemplo que nos haya pasado, que vemos todos los días. Sí, pues mirad, a nosotros nos llega consultoría, os hemos adelantado antes un poco el ejemplo, ¿no? Nos llega cantidad de gente que ya está haciendo visitas. Ve que el mercado está difícil, que se le están escapando las casas porque llegan otros antes que ellos, cuando han visto el anuncio o incluso si directamente cuando llaman dice que ya está reservada la casa sin haber hecho visitas. O sea, es verdad que el mundo está un poco alocado, ¿no? Entonces es gente que se desespera y bien llega Luxury y nos cuenta, mira, es que yo ya he visitado 14 casas y la verdad es que me da un poco igual la zona, no tengo un criterio claro, pero bueno, ¿y qué casas estás buscando? Pues mira, quiero 2 dormitorios con un cuarto de baño y un aseo, en esta zona, en esta, y te cuenta un poco, ¿no? Y entonces empiezas a preguntar un poco, pues, oye, cuéntame un poco tu perfil económico, ¿no? Si vas a poder comprarte esta casa. Y como os decía antes, hacemos unos números y vemos si realmente esa persona puede comprar esa casa o si está errando. Ostras, mira qué cosa más bonita acaba de pasar. Es que tengo que ponerlo. Ángeles, me atendiste un sábado desde tu número personal, que conseguí por error. Ahí va mi agradecimiento y felicidades por vuestro trabajo. Gracias a ti, Luis. No la verdad creo. es que fue un placer atenderte. Pero que nos ha enviado 5 euros para el sostenimiento del canal. ¡Anda! ¿Luis? Oye, pero bueno, para Luis. Te adoro. Por favor, más Luises. Te adoro. Bueno, pues sí, Luis se puso en contacto conmigo, que consiguió mi teléfono personal. A mí estas cosas me encantan. Y lo primero que le dije fue, Luis, te tengo que contratar como personal shopper inmobiliario. ¿Por qué? Porque conseguir un teléfono... Es un buscador increíble, ¿no? Claro, totalmente. Así que, bueno, pues millones de gracias por estar ahí en nuestro directo. Luis, la caña de esta noche va a ir a tu salud, si no da tiempo. Oye, y al resto de gente que estáis poniendo, si vamos a ver luego las preguntas, que estáis poniendo que si se pueden poner casos personales, se pueden poner casos generales, si es cosas muy particulares, lo tenemos que llevar a consultorías y para eso tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Sigue, Ángel. Efectivamente. Bueno, pues entonces lo que os decía, hay que hacer números, por favor, ¿vale? Hay que hacer bien esos números y sobre todo ver si estás bien orientado, si tu caso es real. Es decir, quiero comprar en el barrio de Chamberí, tengo 600 euros y... Oh, perdón, 600.000. Me he olvidado. Detalle importante, 3 cerillos se me han olvidado. Sí, te has olvidado 599. Tengo 600.000, pero quiero un piso con terraza y que sea exterior y que tenga ascensor y tal. Y bueno, pues los que estáis buscando un piso en Chamberí de estas características os daréis cuenta de que es imposible comprarte un piso ahora mismo así en el barrio de Chamberí, en Madrid. Entonces, son cosas que mucha gente no sabe y que sigue ahí pico pala. No, tú no te puedes comprar con esos criterios esa vivienda en esa zona. Hay que bajar los pies al suelo, como digo, y sentar unos criterios lógicos a tu perfil económico, ¿vale? A lo que te puedes comprar. Bueno, mira que me hace mucha ilusión. Y no ir a hacer ofertas desde Miami. ¡Loida Velázquez! ¡Guau! Bueno, Loida, ¿cómo estás, cariño? Oye, que veáis el mundo como es. Nosotros fuimos a Miami unas vacaciones te seguimos, maravillosas. Te veo siempre. Y nos hicimos un vídeo con Loida, que tiene un canal fantástico. Es una formadora en Realtor maravillosa. Sí, todos los que seáis agentes inmobiliarios os recomendamos que sigáis en Instagram y en YouTube a Loida y que os apuntéis a sus cursos, porque es una tía increíble. Sí. Loida. Y guapísima, por cierto. Bueno, el segundo, pues eso, que no vayáis haciendo cosas sin ton ni son, ¿vale? Que eso es muy peligroso. Alerta. El segundo déjamelo porque ya lo he contado yo antes, ¿no? Venga. Que es este tema de confundir el precio real con el precio del anuncio. Entonces, tenéis que pensar...
¿Cómo funciona el mercado? El mercado funciona por envidia. Entonces, tú pones ahí tu casa y antes de ponerla ya llevas mirando la casa de al lado durante no sé cuánto tiempo y mi vecino el tercero, no sé qué, mira lo que ha vendido su casa, que no sé cuánto, que lo ha tenido... Perdona, que luego la gente es muy mentirosa, ¿eh? Total, además. Es que me ha dicho mi vecino que lo ha vendido en 1.250.000 y yo... Sí. Bueno, pero aún así, me ha dicho el portero que cree que lo ha vendido por 1 millón el tercero y el mío es mucho mejor y yo lo tengo mejor y mi vecino está fatal y aunque él da toda la luz, pero yo por y dentro mi casa es especial. En mi patio interior es monísimo y vale más y todo de todo. Pones el precio y después miras Idealista y dices, oye, y te comparas, pues eso, con simplemente, bueno, pues esa casa es mucho mejor, pero está una manzana de esta, y aunque esta tiene 150 años, pero como estoy en la misma manzana, cojo el mismo precio de metro cuadrado. Y aunque esa sea un sexto y la mía es un primero, da igual, bueno, pues como mucho le bajo un 1%. Así es como se ponen los precios. Entonces tú pones el precio Idealista y no sabes los cierres. Los cierres son los que hay por notariado. Notariado o por registro de la propiedad, ahí es donde ves el listado de realmente cuáles son los precios medios y cómo se están cerrando las casas. Y son los que sabemos nosotros. O sea, cuando la gente del mercado sabes que tienen esto. Es que decimos muchas veces, ¿no?, que lo que ves publicado en los portales inmobiliarios no es lo que se vende, es lo que lleva mucho tiempo sin venderse todavía. ¿No? Pues sí. Nosotros que estamos hartos de hacer búsquedas todos los días para nuestros clientes, pues vemos esas casas que llevan tiempo y tiempo y tiempo y vemos esas bajadas silenciosas y esas bajadas abruptas. Baja un 2, baja un 1%. Oye, pero qué absurdo, pero pon tu casa en un precio correcto de mercado. ¿La quieres vender o no la quieres vender? Pues si la quieres vender, hazte caso de un profesional que te la valide, que te la valore y que te haga esa estrategia que decíamos. Y véndela, pero no la anuncies, ¿no? Así que ahí os quería dejar este error, confundir el precio del anuncio con el valor real para quien lo va a poner. Tenerlo en cuenta porque eso os puede llevar a estar muchos meses. No lo confundas si alguien te ayuda para decirte, mira, este es el precio de tu casa, vamos a hacerlo. No penséis, si ha venido gente, oye, lo podría haber vendido más, por más. No seáis avariciosos, que también lo vemos. Que luego la gente nos dice que somos los inmobiliarios, pero realmente las casas se venden caras porque los vendedores quieren venderlas lo más caro posible. Pero te digo una cosa, Rodo, hay veces que la culpa no es de los vendedores, hay veces que la culpa es de los inmobiliarios que quieren captar esa casa. Claro. A ver, es muy fácil, si sois vendedores, si alguna vez habéis vendido casa o estáis en este momento en proceso de venta, ¿vale?, de un inmueble, estoy segurísima de que os han llamado por teléfono, os han llamado al timbre y os han tratado de hacer una valoración por la casa para comercializarla en esa agencia. Pues hay veces que para captar el producto no son capaces de decirte, oiga, usted está equivocado con su precio, ¿vale? No podemos coger una casa en ese precio porque no la vamos a vender ni hoy, ni mañana, ni pasado. Total. ¿Vale? No se atreven. Lo que quieren es captar una casa más y decir, hola, tengo una captación más, ¿no? Porque eso les hace tener medallas en la agencia inmobiliaria. Pero no se trata de captar casas así a diestro y siniestro y a precios desorbitados. Se trata de captar casas que se puedan vender en el mercado, ¿no? Claro. Entonces hay vendedores que no tienen ese conocimiento, con lo cual las agencias tenemos que darles un precio correcto de mercado. Así que ahí lo tenemos, no os olvidéis el error, confundir el precio de anuncio con el valor real, porque no es así, ¿vale? Y luego, siguiente error, el número 3, es esta parte, ¿no? Sí, afecta directamente a vendedores, no filtrar a quien visitas. Mira, cuando yo trabajaba en agencias inmobiliarias, había mucha gente, trabajaba por cuenta ajena en una agencia inmobiliaria de casas Prime en Madrid, pero de lujo, vamos. Había muchísimo aburrido que iba de visitas. Muchísimo aburrido. Esto se llama turismo inmobiliario. Turismo inmobiliario. Entonces, mira, ni nosotros estamos para perder tiempo, señores, ¿no? Cuando tú vas a comercializar una vivienda, pues quieres hacer tu trabajo lo mejor posible y, por supuesto, ganar dinero y hacer ganar dinero al vendedor. Pero claro, lo que no puede ser es que estemos haciendo decenas de visitas porque un señor le ha apetecido pasar la tarde pues haciendo visitas porque le gusta ver casas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay mucho curioso, hay muchos compradores sin financiación, hay gente que, bueno, está viendo por si acaso, a ver si cuela, por si el año que viene se compra. El año que viene, por Dios bendito, si el año que viene lo que estás viendo ya no existe, esperemos, ¿no? Si está bien, lo mismo existe en casas que llevan un año, ¿no? Qué desastre, por Dios, de comercialización. Entonces, aquí hay un problema real, ¿no? Que es que genera una sensación de actividad,
comercial, pero realmente no hay resultados. Nadie te va a hacer una oferta seria, nadie te va a hacer un pago de arras, realmente, ¿no? O sea, no, están, bueno, pues visitando, dando vueltas, o viendo a ver si luego voy a ver la casa, si me gusta, pues voy a ir a mi banco a que me dé la financiación. Y tarda. Pues nada, pues cuando vayas a por la casa ya te la han quitado, chaval. O sea, ya no tienes casa, ¿vale? Vete a buscar otra, ¿no? Bueno, pues esto, el turismo inmobiliario, pues hace que las ventas y que incluso los vendedores que estáis vendiendo y estáis diciendo, ay, tengo que poner mi casa bien, que mañana viene una persona y pues que pierdas el tiempo, ¿no? Es lo que ocurre. Ojalá te prepararan las casas cuando vas a visitar. Bueno. Otro día hablaremos de eso, vale. de cómo preparar la casa. Ahí tenemos los vídeos también de shorts de YouTube, los vídeos cortos que son muy entreteniditos y son pildoritas que no os podéis dejar. Entráis en el canal de YouTube en Shorts de Luxury Angels y ya vais a ver cómo vais a aprender a vender bien y a comprar bien. Bueno, error número 4, y creo que es un error muy común, es tomar decisiones desde el miedo o el ruido. Explícanoslo. Esto está claro. Esto es súper sutil, ¿vale? Súper sutil, pero es muy peligroso. Decidir en base a lo que se está oyendo en el mercado, a lo que está pasando, ¿no? Las noticias. Yo creo que la gente, alertas. Lo que hablas con la gente cuando dice, chica, cómpratelo porque yo me he comprado y he visto que mi vecina ya ha subido un 10, así que invierte ya. Sí, o directamente no te lo compres, que no sabes cómo carísimo. Está el mercado. Dios mío, que te van a meter ahí un precio altísimo. Sí. O sea, está, pues es un extremo y el otro, ¿no? Es verdad. Por las noticias que escuchamos, por los podcasts que escuchamos. A ver, todos los que trabajamos en YouTube, pues nos gusta eso de poner las miniaturas. ¡Alerta! ¡No compres! La nuestra de hoy 2026. era buena. No, era buena. La de hoy era... A ver, es marketing puro y duro. Por favor, no os quedéis con eso. Oye, no, que me cuesta a mí hacerla, tú, claro que... Están fenomenal, si nadie te lo discute, son maravillosas. Alerta, el mercado está loco. Claro, pero ¿qué pasa? Que hay que ver el vídeo y hay que saber interpretarlo y hay que compararlo con otras informaciones que dan pues en noticia de prensa digital, otros profesionales en YouTube o en Instagram. O sea, tienes que no quedarte con una sola idea, sino saber interpretar de todo lo que está diciendo la gente y de todas esas noticias, sacar una conclusión propia tuya, ¿vale? Que te ayude a dirigirte pues, en esa operación de compraventa que quieres realizar, ¿no? Aquí nosotros somos muy conservadores en nuestros consejos a la gente. Y yo creo que eso nos ha caracterizado, nos ha dado una fidelidad dentro de la gente de saber que pueden contar con nosotros. Cada vez que hemos comprado una casa, hemos pensado que fuera la mejor casa posible para ese presupuesto que estábamos abordando en ese momento. Y de hecho, las casas de nuestros clientes las tenemos como si fueran hijos. Oye, cuando vamos por un barrio, mira, aquí tenemos la casa de tal, ¿te acuerdas? Qué buena compra hicimos. Pero siendo conservadores, hay muchas cosas que hemos dicho que no. Tanto para comprar o rechazar cosas, decir, mira, eso está fuera de precio también, oye, ¿lo quieres vender? No. Yo no te aconsejo que hagas eso. Te voy a dar una agencia que es buena, no sé qué, o que lo veas. Pero lo digo para esta idea un poco de tomar decisiones desde el miedo, pues eso, nos gusta ser, no somos no somos nada locos. No, pero es que hay que hacerlo así. O sea, yo creo que cualquier comprador o vendedor tiene que hacer su estrategia de esa manera, de ese modo, de una manera lógica, con sentido, con calma, ¿sabes? Porque se toman decisiones impulsivas y luego al final se pagan. Decisiones impulsivas tanto si estás comprando y es una decisión impulsiva súper grave, si compras y luego metes la pata o no te dan la financiación o estás comprando un inmueble que no es el adecuado o resulta que te están vendiendo un inmueble que tiene un problema legal duro, importante y no vas a poder escriturar hasta dentro de un año cuando tú ya tenías pensado comprar en 3 meses. O sea, hay infinidad de casos que a nosotros nos ocurren y que en el día a día y que, bueno, pues te hacen tomar una decisión errónea. Si quieres vender y dices, no, ahora no vendo, ahora está el mercado fatal, bueno, pues a lo mejor te estás equivocando. A lo mejor es que tienes que hacer esa estrategia con un profesional que te guíe un poco y que te diga, oye, pues yo creo que estás en el momento adecuado, tienes un producto bueno, en tu zona no hay casas a la venta, en este momento puedes pedir a lo mejor un precio que dentro de 6 meses pues no te puedo confirmar si podrás pedirlo. En fin, que no se pueden tomar decisiones impulsivas, tienes que asentarlas, consensuarlas con tu cabeza, con tu bolsillo y bueno, pues saber hacer
en el momento adecuado lo que tengas que hacer, ¿no? Total, bueno, os paso ya aquí, vamos a entrar en la tercera parte, que os fijéis que todos estos errores han tenido pues como algo en común, que no es la falta de información, que damos mucha, sino la falta de estrategia. Y que cuando lo tengáis claro, cómo hacerlo, el qué piso comprar, casa y en qué momento, pues la operación va a cambiar completamente. Así que vamos a pasar a nuestra tercera parte del directo. Consultorio Luxury Angels. Vamos a bajar todo esto que hemos hablado, lo vamos a bajar un poquito a la tierra. A la tierra, ¿no? Lo vamos a bajar a la tierra. Y aquí os voy a decir, ponerlo, que nos habéis pedido que si podíamos comentarlo, vamos a recuperar los comentarios, aprovechar ahora y vamos a sacar lo que hay, pero os vamos a poner un primer ejemplo de lo que vemos normalmente, ¿vale? Típico caso de consultorio. Mirad, vamos a responder algunas dudas que nos estáis poniendo en directo y otras también que nos habéis puesto en redes sociales y que suelen ser preguntas muy repetitivas, ¿no? Mucha gente tiene las mismas dudas. Bueno, pues vamos a aclararlo aquí. Mira, por ejemplo... Mira, que soy un máquina y la voy a poner en directo. Mirad, esta pregunta nos lo hacían en redes sociales, en YouTube, y nos decía: la agencia inmobiliaria me obliga a firmar una señal y dar 5.000 euros para hacer una oferta, pero en el contrato que me mandan dicen que el dinero se lo quedan ellos. ¿Es normal? Me da mala espina y no sé qué hacer. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, pues vale, sí, ese no ha salido, no sé qué hacer, ¿qué opináis? Pero que no he terminado. Ya os le decimos. Bueno, pues... ¿Qué opinas, Ángeles? Sí, no me extraña que te dé mala espina, porque tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Por eso es tan importante estar bien informado. Efectivamente, cuando tú haces una oferta por una vivienda que te gusta en determinadas agencias inmobiliarias, no todas te trabajan de la misma manera, pero hay algunas, pues Tecnocasa, Hogares, Redpiso, hay muchas franquicias que trabajan así. Tú me quieres hacer una oferta, pues yo te paso un documento por escrito donde dice que haces una oferta en tal importe, que si el vendedor acepta, que entregas 5.000 euros o 6.000 o lo que te pidan, si el vendedor acepta, pues tiramos para adelante para la firma del contrato privado, contrato de arras, ¿vale? Y esos 5.000 o 6.000 euros forman parte del 10% que luego vas a entregar en las arras, se descuenta de ese 10%, ¿vale? Esa es la forma habitual, correcta, que se debería hacer, ¿vale? Entonces, aquí nos está diciendo que la cuenta bancaria es de la agencia inmobiliaria. También es verdad que muchas veces lo hacen así estas agencias, ¿no? Y dice, pero claro, te tienen que poner efectivamente en ese contrato de oferta, en ese papelito de oferta que te dan, te tienen que poner que son ellos los que lo reciben y te tienen que dar un número de cuenta, que tengas un certificado de titularidad de la cuenta donde diga que esa cuenta pertenece a esa empresa, ¿vale? Nosotros hemos visto casos, ¿verdad, Rodo? De gente que nos viene contando, es que entregué dinero a una agencia inmobiliaria, y hay casos contándose en internet a tutiplén. Entregué dinero a una agencia inmobiliaria, a un número de cuenta que me dio, y desapareció. Desapareció porque esa cuenta bancaria no era de esa agencia inmobiliaria, era de un puturru de foie que había aparecido y bueno, pues se dedicaba a hacer este tipo de estrategias y de malas praxis para quedarse con el dinero de los compradores. Y desapareció y nunca lo recuperó. Es decir, el dinero lo puedes entregar a la agencia inmobiliaria siempre y cuando te diga que es su cuenta bancaria y cómo luego posteriormente se lo va a trasladar a la parte vendedora. Ojo, ese dinero no se puede quedar en la cuenta bancaria de la agencia. Tiene que pasar al vendedor para que el vendedor adquiera un compromiso firme, igual que tú entregas dinero, ese vendedor adquiere un compromiso firme de que si él no te la vende, te tiene que devolver el doble. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Ojito, ¿vale? Con esas cosas. Bueno, ¿me dejas que alternemos preguntas Claro. con las que está haciendo la gente en directo? Esta pregunta que hacían antes de KJ Catalia. Esa es la que has puesto antes. Pero no he respondido un poco para por qué los precios son similares a los de Estados Unidos, cuando tienes entendido si el precio en general en Europa es más barato en general que en general en Estados Unidos. Lo que quiero que veas es lo siguiente. No es comparable el precio de Nueva York, de Los Ángeles o de San Francisco con el de una ciudad normal española. Y tampoco es comparable todavía, pues solo en un barrio de lujo de Madrid pues tenemos 10.000 euros el metro cuadrado, hasta 30.000, como es en la zona de Salamanca, Retiro, donde puedes ver hasta 30.000 euros el metro cuadrado por nuevas promociones. Esto no se ha visto nunca. Pero en Estados Unidos, en Nueva York, puedes encontrar cosas
pues muy bestias, ¿no? De 30, ¿no? De 50, de 60, 70, 80 mil dólares, o sea, una burrada. Lo que sí que te diría es, en general, la tendencia es que ha ido subiendo más los precios de España en los últimos 13 años y que pues está subiendo mucho. Lo que te diría es, la gran diferencia para un inversor de fuera que quiere comprar en España es que en Estados Unidos tenéis los tipos de interés para una hipoteca normal y por tipos al 6,5%. Y aquí en España, con unos precios, los que sean, tenemos tipos en torno al 2,5%. Entonces, para un extranjero te puedes comprar aquí. Es casi el triple de tipos de interés financiar, es decir, que tu dinero, invertirlo en España, es mucho más barato, o sea, que te presten y comprarte un activo, invertir en un activo que vaya con la inflación. La otra pregunta es, ¿pero se va a revalorizar más España que Estados Unidos? Pues no lo sé. Yo lo que pensaría, y os dejo la pregunta aquí y que comentéis, es, oye, España es un país que teníamos 43 millones de habitantes hace nada. No sé si son hace 7, 8 años, 10. Y ahora tenemos casi 50. O sea, ha crecido prácticamente un 20% de la población, porque viene mucha gente a vivir porque todavía hay una calidad de vida pues bastante buena. Entonces, ¿crees que el mercado se va a ir a vivir a Estados Unidos? ¿Va a aumentar la población un 15, un 20%? Y la otra variable es el dinero. ¿Creemos que vamos a ganar pues el doble como ganáis en Estados Unidos o el triple en los próximos 5 o 10 años? ¿No? Pues ahí es donde ves tú si tu inversión se va a revalorizar, si va a venir más dinero extranjero o si se va a ir en algún momento. Ahí lo dejo. Claro. Bueno, vamos con la segunda cuestión que nos planteaban en el canal de YouTube. Tengo a la venta mi casa en Chamberí, pero me da la impresión de que no la están moviendo. Llevo semanas sin visitas y no me dan feedback. ¿Vosotros me ayudáis también en venta? Bueno, lo primero de todo, el caso que estás contando, que llevas semanas sin visitas y no te dan feedback. A ver, cuando una agencia inmobiliaria capta una vivienda y la comercializa, las no visitas y el no movimiento también necesita un feedback. Y esto está clarísimo porque tú como vendedor necesitas saber si tu casa sigue estando en un momento adecuado de venta, en un precio adecuado de venta con respecto también a las casas que haya en tu zona, ¿no? Entonces, la agencia inmobiliaria debería estar dándote ese feedback pues cada 10 días, cada 15 días y contarte cuál es el trabajo, sobre todo qué trabajo están haciendo para movilizar tu casa. ¿El único trabajo que están haciendo es comercializarlo en Idealista o en Fotocasa? Pues es que, bueno, pues sí, es una de las partes de cómo se comercializa una casa, pero hay que hacer más movimiento. Nosotros, por ejemplo, pues en redes sociales tenemos campañas de... Tenemos muchos seguidores, claro, es muy importante, claro, porque es un nuevo canal donde la gente nos ve porque quiere comprar o vender casa. Exacto. Entonces la gente cuando pone publicidad en otros sitios o... Bueno, pues Idealista es un buen sitio donde compites con todo el mundo. Pero a nosotros, nuestro canal, nos ve la gente que quiere comprar y vender casa. Con lo cual, es gente que sí, si ponemos ahí algo de una casa... Nosotros que hemos hecho publicidad de casas que hemos tenido en venta de anteriores clientes nuestros, pues la verdad es que se mueven fenomenal, francamente bien. Sí, tiene mucha aceptación. Francamente bien. O sea, hay movimiento, pero movimiento realista de esta gente que nos ve, que compra y que vende, ¿no? O sea, que al final tienen que darte ese feedback. Y en cuanto a si te ayudamos o no con la venta, contacta en ese formulario de QR que he puesto o en el link que te dejamos en la descripción del vídeo y nosotros te diremos si podemos ayudarte con la venta de tu vivienda, ¿vale? Vale, mira, tengo un tercer caso, voy a ver si puedo quitar esto, en el cual nos están hablando de si podemos, a ver cuál es, lo tengo aquí. Oye, y está relacionado con una que ha hecho también Pedro Sánchez también, ¿no? Oye, ¿puedo pedir una tasación antes de pedir la hipoteca del banco? Tengo miedo de pagar una señal y perderla. La respuesta rotunda es que sí, ¿vale? Porque hay mucha gente que dice, no, es que me ha dicho el banco que si no lo hago con ellos. Tú primero haz una tasación con una buena tasadora. Y te digo buena tasadora porque en España hay muchas tasadoras, muchísimas tasadoras homologadas por el Banco de España y tú puedes pedir la tasación y esa es una tasación homologada. Y luego, si te ocurre que vas a presentar al banco y te dicen, no, es que nosotros no cogemos la tasadora de otro banco, de una tasadora que no sea la nuestra, tienes que saber que tienen la obligación de cogerla, otra cosa es que te quieran dar la hipoteca. Y lo que ellos te van a decir es,
Oye, pues yo quiero tasar con mi banco. Tú dices, muy bien, pero esa segunda tasación tú no estás obligado a pagarla. O sea, cuando tú has presentado una tasación, no tienes que pagar la segunda tasación. Si ellos lo quieren hacer para contrastarlo, adelante. Y también tenéis que pensar aquí otra cosa, que mucha gente dice, es que les he dado mi tasación y me dicen que si no, no la cojo. Tenéis que pensar que el banco está en su libertad de si te quiere financiar o no. Con lo cual no es que tú le presentes la tasación que a ti te dé la gana y que lo tengan que aceptar. El banco tiene que mirar su riesgo. Aquí hay que ser un poco como astutos de decir, oye, yo tengo una tasación porque la he hecho rápido para comprar la casa y poder saber dónde me estoy moviendo. Y luego el banco me dice, oye, es que necesitamos que hagas una segunda. Muy bien, pues hacerla. Luego ya hemos hablado, no me la puedes cobrar. Eso es por Banco de España. No puedes cobrar 2 tasaciones. Si me aceptas, tienes la otra. Me la homologas. Y ya está. Y aquí, como mi objetivo es conseguir la hipoteca contigo, por eso te presento la tasación, pues adelante. Claro, aquí nos dirá la gente, oye, pero si por ley cualquier banco, o sea, cualquier banco tiene que aceptar una tasación siempre y cuando esté hecha por una tasadora homologada por el Banco de España. Sí, pero sí, otra cosa esa es la teoría. que quiera esa es la teoría. darte el dinero. Pero os aseguro que en la práctica no ocurre así. En la práctica nosotros llevamos algunas veces alguna tasación que ha pedido previamente el comprador y no se la aceptan, ¿vale? O se la aceptan y dicen, bueno, tú pásamela, pero yo tengo que hacer, hemos tenido que homologarla. yo tengo que hacer mi propia tasación porque yo con esa tasadora no trabajo, ¿vale? Sí. Entonces, importante, si vais a hacer una tasación, hacedla con una empresa potente, con una empresa, bueno, nosotros tasamos ya con 2 o 3 empresas que sabemos que cualquier banco las va a coger, ¿vale? Uh-huh. Si tenéis dudas, nos escribís y nos comentáis vuestro caso. Mire, va relacionado también con la pregunta de Pedro Sancho de una tasación homologada. Oye, Pedro, de un inmueble en Chamartín, ¿tendría bastante precisión con el valor real? A ver, esto es otra cosa. Tenéis que entender, tenemos un vídeo, tenéis que buscar en nuestro canal sobre tasaciones, donde tenemos hablamos uno que con es un tasador. Una guía de tasaciones y sí. Hablamos de más de 70 preguntas diferentes en relación a la tasación. Pero lo principal es, una tasación no deja de ser una valoración de un inmueble con una finalidad. Entonces hay tasaciones que son, la mayor parte de las que se hacen es con la finalidad de presentarle a un banco y decirle, oye, quiero esta casa y ha venido una persona, la tasa me ha dicho que es legal, que tiene todas las cosas en regla y las que no, pues me la ha puesto y me ha puesto salvedades y me ha hecho un estudio de los precios de la zona de cuál sería el precio medio. Pero es una cosa, es de cara al banco. Y otra cosa es que tú quieras, oye, yo quiero saber lo que vale mi finca de cara a mis hermanos por si un día los separamos. Pues es otra cosa. O sea, donde alguien te va a decir, mira, pues le vamos a poner un valor, a lo mejor no hay testigos, y entonces tiene que calcular así un poco. Entonces esto no os fiéis mucho de la tasadora me ha dicho que este es su precio, sino es como un valor que tenemos de referencia para poder conseguir la hipoteca. ¿Que nos da por encima de lo que es el precio que hemos pagado nosotros? Genial. ¿Que está un poquito más justo? Pues tampoco. Si conseguimos la hipoteca está bien. No os preocupéis por lo que ponga ahí. Nosotros siempre ayudamos al tasador que va a tasar la vivienda que vamos a comprar. Siempre le ayudamos a ofrecerle esos testigos y a ofrecerle pues datos de la zona basados en nuestra experiencia profesional, ¿no? Y eso les ayuda muchísimo a poder tener ese criterio un poquito más determinado de valor, ¿no? Porque muchas veces vienen sin conocer la zona o con testigos muy altos que tenemos en la zona, como os decía Rodo, ¿no? Anuncios desorbitados de precios. Entonces son testigos muy, muy fuera de mercado. Entonces nosotros lo que hacemos es ayudarles a asentar ese precio en función de la zona, ¿no? Vale. Y salen bastante más realistas. Mira, ¿qué te parece no sé? La cuarta estaba en una notaría y me han dicho que tengo que pagar el ITP del 6% sobre el valor de referencia y no por lo que me ha costado la casa. Es inaudito, son unos ladrones. Uh-huh. Aquí creo que nos encontramos con un caso en que a lo mejor una casa que vimos nosotros por aquí cerca, y no digas dónde es, no, pero también pasaba que luego lo viene mismo. La gente también pasaba lo mismo. Y donde el precio de mercado era inferior al precio de referencia. Al valor de referencia. Al valor de referencia de la casa, por lo que sea el ayuntamiento, a lo mejor tenía que un valor catastral de una casa, pues era, yo qué sé, lo computaba con 400 metros y luego resulta que esa casa, pues el valor de mercado y las escrituras registradas de la casa eran 250 metros, con lo cual el ayuntamiento lo tenía valorado como que eso pues era un valor de referencia mucho mayor. Eso le viene fenomenal al ayuntamiento que está cobrando más impuestos, pero nos va a hacer que tengamos que pagar más dinero, no es que sean ladrones. El ITP se paga sobre el mayor de los dos valores.
¿De acuerdo? Efectivamente. Eso que lo tengáis en cuenta. Por eso es tan importante cuando vas a comprar una vivienda, pues ver cuál es el valor de referencia. ¿Por qué? Porque si el valor de referencia hay una diferencia de 200.000 euros, como era el caso nuestro, es que cuando llegues a notaría y te digan que tienes que pagar el ITP y te den los 30 días naturales para pagar el ITP, te van a dar la grata sorpresa de decirte, oye, tienes que pagar el 6%, no de 600.000, que es por el precio que has pagado la casa, sino de 800.000. El 6% de 200.000 euros es una pasta. Una pasta. Y lo que hace es que de repente te hace que no puedas comprar. O que hayas comprado y no puedas pintar, no puedas comprarte muebles, no te puedas mudar, porque no tienes ese dinero. Vale, mira, y ponemos la última que tenemos aquí. No sé si hay más por aquí en comentarios, si no os lo dejáis. Y no olvidéis que tenemos el QR ahí al lado de la cabeza de María Ángeles para que podáis hacer en el momento que quiera, escanearlo y hacerlo nosotros. Me dice el comprador de mi casa que vamos a notaría un día que a mí no me viene bien. Y dice que ella elige el día y el notario. No tengo que estar yo de acuerdo en esto. A ver, esto Ángeles nos ha pasado 40 veces. Muchas. Que el que vende cree que en las arras hace lo que le da la gana y se va de vacaciones. Y el que compra, ¿quién tiene la sartén por el mango? Pero a ver, en este caso, el comprador, aquí te dice que el comprador de su casa, ¿vale? Quiere decir... Es un vendedor o vendedora. Exacto. Y que ha firmado unas arras y y dice, oye, es mi casa, tú la quieres comprar, vas a tener que hacer lo que yo te diga. Pues no, aquí quien elige notario y elige la fecha es el comprador, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que siempre se pone una fecha máxima, nunca se pone una fecha mínima, ¿vale? O bueno, nosotros en algunos casos sí que lo hemos puesto, depende de la circunstancia, ¿no? Pero al poner una fecha máxima quiere decir que en cualquier momento ese comprador te puede decir, oye, que la quiero comprar y te aviso con los 10 días de antelación que hemos puesto en el contrato de arras. Importante el preaviso, ¿eh? Poner siempre preaviso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo evitamos esto? Pues hombre, lo normal es que sea como buena fe, que digas, oye, pues a mí me viene tal día bien, ¿a ti te viene bien? Sí, venga, pues no, a mí no me viene bien, vamos a ponerlo 3 días después, venga, pues vale, no pasa nada. Pero como des con algún comprador, pues que te quiere hacer la Pascua, pues está en todo su derecho y como vaya a notaría y levante acta de que tú no te has presentado ese día, pues tienes todas las de perder. Entonces, perder las arras, a lo mejor no la vendes, pero le tienes que dar el doble de arras. Exacto, porque no te has presentado, tienes una penalización en un contrato de arras. Entonces, es importante que esa fecha, si hay algún problema que tú no puedas firmar antes de una fecha, pues que lo especifiques en el contrato de arras para que no te pilles los dedos. Hay que llevarse bien cuando vendemos las casas y pensar que la otra persona es la que va a pagar toda la fiesta. O sea, que nosotros hemos tenido la casa muchos años, la hemos comprado más barata y que va a venir una persona que se va a endeudar por mucho más que nosotros para pagar todo eso. Entonces vamos a tratar de facilitar las cosas. No lo veáis como mi tesoro, ¿vale? Bueno, pues nada, llegamos al final, chicos. Por todas estas cosas que os hemos estado contando, es muy probable que necesites ayuda para comprar o vender tu vivienda. Sabes que en Luxury Angel somos especialistas en esto, llevamos muchísimos años haciendo este trabajo. Entonces, si quieres contactar con nosotros, por favor, contacta a través del código QR o déjanos en el link de la descripción, pues, qué es lo que necesitas de nosotros para que te podamos orientar para comprar adecuadamente tu vivienda y hacer esa estrategia perfecta para que salga todo correcto, o vender tu vivienda y hacer una estrategia de venta sólida que realmente te haga vender tu vivienda, que es lo que quieres, ¿no? Esperamos que os hayáis aprendido algo en este directo, que os hayamos ayudado en algo y que no metáis la pata en esa inversión tan importante que tenéis que hacer o en esa venta de la casa. Así que hasta el próximo directo. Un saludo, queridos. Nos vemos. Chao, chao, chao.